es como si hablamos, por ejemplo, del gimnasio. Mientras yo vaya al gimnasio, el cuerpo lo voy a tener como quiero, pero dejo de ir y el cuerpo vuelve a lo que no quería. Y esto pasa lo mismo. Y se acuerdan que justamente hablábamos esto de pasar del tengo que hacerlo al quiero, deseo, elijo hacerlo. Cuando ustedes terminen el curso a partir del día de mañana, lo que me va a permitir esta técnica es que a partir de mañana, una sola vez por día, voy a necesitar hacer la meditación. Recuerden que ustedes venían haciéndola ¿cuántas veces? Les damos como idea. 2 veces para empezar a generar el hábito, no ser tan vago, hacerse ese hábito distinto de dedicarme tiempo para mí. Si yo a partir de mañana lo quiero hacer 3 veces, 4 veces, las veces que quiera, va a ser un beneficio para ustedes. De hecho, hay veces que se hace más cantidad que cuando por ahí estaban en primer nivel. Y si de pronto tengo un día por ahí agitado, acelerado, con muchas cosas, o decido, la voy a hacer una sola vez por día, lo que me va a pedir la técnica a partir de mañana es que 5 minutos todos los días me lo aprenda a dedicar a mí, más allá de cómo me sale. Porque se acuerdan que esto lo fuimos hablando, voy a tener días que me va a salir muy bien y voy a tener días que de pronto no me va a salir. Eso lo considera cada uno, a ver cómo me sale o no. Y lo importante es no cortar el hábito, hacerlo. Y entonces justamente, imagínense esta idea que yo les daba en el primer nivel, que si de pronto me levanto a las 7 y digo, bueno, voy a poner el despertador 7 menos cuarto, 7 menos 20, como es muy común que de pronto estoy con ese estado de que quiero seguir durmiendo, porque suena el despertador y uno, hay veces por el hábito se levanta rápido, pero si podría seguir durmiendo un ratito, seguiría durmiendo. Entonces es como que lo disfruto ese ratito, pero consciente de que voy a cargar energía, que voy a hacer la meditación. Entonces si yo, por ejemplo, me pongo el despertador 7 menos cuarto, cuando suena, lo vuelvo a poner a las 7, ¿y qué hago en esos 15 minutitos? Lo puse a las 7, respiro 3, 4, 5 veces, quizás voy a necesitar respirar poquito porque enseguida como que voy a estar en el estado de dormirme, pero lo hice con la conciencia de cargar más energía, para que se mantenga esta capacidad, y me dormí. Es decir, que la técnica que utilicé fue dormir. Cuando sonó a las 7 que me tengo que despertar para ir a trabajar, ¿qué hago? Vuelvo a respirar. Es muy factible que en el día vuelva a meditar, pero esto me va a generar primero un hábito distinto, esto de o mejor dicho, despreocuparme de qué pasa si me olvido. Y por otro lado voy a empezar a ver que voy a empezar el día de otra manera, porque me voy a levantar con más energía, con otro estado de ánimo. Hay gente que incluso me cuenta que se pone 2 despertadores. Recuerden que yo les había dicho que ponen uno, por ejemplo, a las 7 menos cuarto y otro a las 7. ¿Cómo te va? Hola. Bien. Bien, gracias. ¿Y esto, qué generan con esto? Que suena el primero, dicen tengo que hacer las respiraciones pensando que voy a cargar energía, duermen otro ratito. Cuando suena el segundo, hacen respiraciones y se levantan para ir a trabajar. Es un hábito muy simple. Incluso, si a mí me gusta dormir la siesta, ¿se acuerdan que esto creo que lo hemos hablado un poco en el primer nivel? Hoy en día los científicos ya están diciendo que el dormir entre 15 y 30 minutos la siesta, no más, porque está comprobado que si uno duerme más se levanta como más cansado, que se ajusta más el sistema nervioso. Pero si dormimos entre 15 y 20 minutos, está comprobado que pueden ajustar de una manera que ni se imagina en el sistema nervioso. Porque cuando nos levantamos a la mañana, nos levantamos a veces con muchas ganas de salir, de hacer cosas, pero nos empezamos a tensionar por el estrés del el afuera, los autos, el trabajo, y esto voy acumulando todo esto. Por eso es muy común. Fíjense hoy en día cómo son los trabajos actualmente. La gente cada vez tiene una vida más sedentaria y trabajos más livianos. Sin embargo, es muy común escuchar que la gente dice, vivo contracturada, me duele por acá. No hacen actividad como para contracturarse, pero están muy contracturados. Y esto es producto del estrés, de la ansiedad, del ritmo de vida que vivimos cada día. Entonces, justamente, si yo después quiero tomar como otro hábito decir, me voy a dormir 15 minutitos la siesta, 20 minutitos la siesta, que no sé si lo hacen, pero es placentero. No sé si algunos duermen la siesta. No recuerdo, pero es difícil que me duerma. La necesidad de desconectarse. Descansar un ratito. Sí, no mucho, pero sí es como yo.
Porque si ustedes de pronto, lo que vos decís o lo que vos decís, no me puedo dormir, hay gente que dice, no, yo no me puedo dormir así. Respiro, hago la técnica, todo, pero... Bueno, yo la idea que les propongo es, porque algunos se duermen... No, pero yo un pata de laburo de corrido, o si no sabemos que duermo por ahí. Bueno, pero fíjense, piensen en esto. Hay veces que tenemos como concepto, no me puedo tomar 10 minutos porque o laburo de corrido, o por mi trabajo, o por un montón de cuestiones. Es lo mismo que nos pasa en lo cotidiano de pensar, si yo esto no lo hago, no lo hace nadie. Y tenemos esa estructura formada. Y un día, ¿qué nos pasa? Nos enfermamos, nos pasó algo, y la vida nos demuestra que lo que no hacemos, alguien lo hace. Nadie es imprescindible. O sea, piensen que 5 o 10 minutitos que ustedes digan en el trabajo, por ejemplo, hay veces que lo puedo hacer, porque hay personas que de pronto o son dueños de un trabajo o lo que fuera, tienen mayor control, mayor quizás el estar ahí que cuando uno de pronto tiene esa media hora, esa hora para comer. Pero si empiezo a hacerme ese espacio, bueno, tengo 10 minutitos, porque me iba a tomar media hora para comer, entonces me como algo liviano y aprovecho para dormirme 10, 15 minutitos, porque hablamos justamente de esto del dormirse, pero si lo aprendemos a hacer con más conciencia, justamente en lo que vos decías, no me puedo dormir. Quizás necesito hacer más respiraciones para dormirme, hasta sentir como que se me van cerrando los ojos. Ayer hablábamos de este reloj biológico, lo uso, bueno, en 10 minutos, en 15 me voy a despertar, y cuando me despierto vuelvo a hacer respiraciones. Y voy a darme cuenta que en el futuro, porque esto yo se lo cuento de lo que me cuenta la gente que le pasa. En el futuro dicen, la verdad que tengo tiempo, 10 minutos para mí. Era algo que yo pensaba, no puedo. Y no solo que lo van a disfrutar, sino que van a hacer un reseteo en esa parte del día y van a después arrancar de otra manera. Porque si no, ¿qué nos pasa? Estoy todo el día tensionado y no veo la hora de llegar a mi casa y cuando llego estoy muy agotado. Y quizá ese llegar a mi casa muy agotado me prohíbe de hacer cosas, de disfrutar con la familia, porque lo único que quiero es comer y irme a dormir, porque sé que al otro día tengo que volver a arrancar. Entonces, desafíense, bueno, 5 o 10 minutitos me pongo al sol, tomo sol, duermo una siesta, medito, combino. Que esto sea algo que no me demande un tiempo extra, sino que lo pueda hacer en lo cotidiano, en las cosas que me gustan hacerlo, porque piensen que cuando nosotros cargamos energía cuando dormimos, y si lo hacemos con conciencia cargamos más cantidad de energía. Un desafío, no es que lo tengan que hacer, pero yo siempre lo que más les recomiendo a todos los grupos, que si se pueden, porque esto no es que lo tengo que hacer así, ustedes van a elegir, lo voy a hacer a la tarde, a la noche, cuando salgo del trabajo, cuando vengo a mi casa, pero si se pueden disciplinar en antes de levantarse, hacer la meditación, les va a dar muchísimos beneficios y en el futuro van a ver que la técnica es muy simple, porque ya lo hice como parte del ritual de levantarme y lavarme los dientes y empezar a cambiarme. Son 5 o 10 minutitos que me levanto antes y me despierto en realidad, porque después sigo durmiendo un ratito. Porque en vez de usar la técnica de contar, ¿qué hago? Me duermo un ratito y uso esa técnica de dormir. Es una idea que les damos, pero les va a servir quizás mucho, porque uno de los mayores problemas, por decirlo así, que vemos en la gente es que no son muy constantes después haciendo las meditaciones. Después lo hago y siempre hay algo que me permite no hacerlo, porque digo, bueno, no lo hice por esto, porque me pasó lo otro, porque... Y al principio lo que más cuesta es desafiarnos para hacer este hábito de entender esto lo necesito hacer para que mi cuerpo funcione de otra manera. Así que, una invitación, yo no sé si se duermen algunos cuando hacen la meditación. A la mañana a veces, pero no dormida como... Sí, a veces perder la conciencia. La ensoñación. Una ensoñación. Es como cuando de pronto suena el despertador y decimos 5 minutitos más. Estoy dormido y no dormido, pero disfruto mucho de esos 5 minutitos. Bueno, ahora lo hago con la conciencia de que voy a cargar energía. Apenas suena el despertador, pienso, voy a cargar más energía, respiro 3, 4 veces y sigo durmiendo en ese estado. Porque Yo no, que no me duermo, pero sí, apenas empezar la meditación es como que estás más acelerado, más, todavía no estás más armonioso, digamos. Y después de unos minutitos, un minuto, te pones en otro estado.
Exacto. ¿Qué hablábamos en el primer nivel? ¿Por qué respiramos al principio? Porque meditar, ¿qué sería? Tengo que cerrar los ojos, desconectarme de todo. Como no se me enseñó esto desde muy chiquitito, lo tengo que aprender de grande, y sumado a todo lo que me va pasando en mi vida, y no aprendí cómo enfrentarme a eso, es muy común que si cerraría los ojos, sigo tensionado, si tenía bronca, embroncado, si me pasaron cosas alterando el sistema nervioso, sigo en esa frecuencia. Entonces justamente, el respirar al principio, que recuerden, nosotros les damos como un parámetro para que puedan seguir algo, un estándar, 3 respiraciones como mínimo, pero esto no quiere decir que tengo que hacer 3. Hay veces que voy a necesitar hacer muchas respiraciones al principio, hasta sentir como que se me van cerrando los ojos solos, y ahí voy a darme cuenta de que ¿por qué entro más relajado a meditar? Porque cambié la frecuencia de mi cuerpo. Entonces voy a disfrutar más esa meditación, es muy factible que o me duerma o se me empiecen a frenar las cosas. Y después, ¿por qué respiro al final? Porque al final, cuando ya pasó el tiempo, que sonó el reloj, o lo usé con el reloj biológico, o me di cuenta, bueno, ya está, muchas veces cuando estoy tan relajado, cuesta volver después a la normalidad de hacer la comida y hacer las cosas y volver al ritmo habitual. Entonces, el volver a respirar me vuelve a cambiar la frecuencia de mi cuerpo, y lo que hago es que me pueda volver a sincronizar para ese otra vez tener que hacer todo lo que en automático se da. Entonces, al principio, si te cuesta esto, como vos hablabas, hay veces de desconectarte y lo observás que... Lleva los primeros, o sea, el primer, si lo divido en los 5 minutos, el primer minuto es como que uno todavía no entró en una relación con perfecta. Después, sí, yo lo logro bien, pero me llevo ese pedacito más. Y haces 3 respiraciones. No, yo no cuento las respiraciones, hago algunas respiraciones, no las cuento, pero a lo mejor haría falta un poco más. O no, pero ese justamente es el punto donde yo quería llegar. No cuenten. Respiren hasta que se sientan cómodos de poder cerrar los ojos y disfrutar de eso. Porque si no, me va a empezar a salir en automático. 3 respiraciones, cierro los ojos y 5 minutos. Y es como que estoy haciendo algo y me meto en esa estructura. Entonces, si yo de pronto me olvido de contar, aprendíamos de hacer 3 respiraciones al principio como para meternos en una estructura básica de empezar a hacernos el hábito. Pero si justamente respiro, cuando me voy sintiendo tranquilo, cierro los ojos, disfruto de esto, de desconectarme, de dedicarme un poquito de tiempo. Es muy factible que me quede dormido, es muy factible que no me quede dormido. Muchas veces la gente en la meditación de pronto nos dice, sentí cosas, vi colores, sentí como que me movía, sentí como que giraba, y en realidad cuando abren los ojos están ahí. Son percepciones que me van a empezar a pasar, porque esto que hablábamos en el primer nivel, descubrir algo que siempre estuvo en mí y que quizás antes, como no tenía idea de eso, no podía medir qué pasaba en mi cuerpo. Pero ahora, como empiezo a ser más consciente, es muy común que eso lo empiece a notar como algo natural, normal después. Fíjense, ustedes vinieron los otros días para hacer el primer nivel y hoy están haciendo el segundo nivel, y ya en su vocabulario está chakra, el chakra 6, 7, 5, hacerme un pase de energía, meditar, respirar, y hace una semana atrás no estaba eso en su vocabulario. Esto que los primeros días quizás uno venía, se sentaba y pensaba, me voy a acordar de hacer esto, de lo otro, en el futuro, a medida que lo practico, va a ser tan normal que todo lo que me pase lo voy a empezar a tomar como algo normal que me estoy redescubriendo. Y incluso esto me puede pasar también cuando voy a ayudar a los demás, porque a partir de mañana voy a tener esta experiencia de poder ayudar al otro, y no siempre van a ser las mismas experiencias. Hay veces que, ayer hablábamos, el otro me da una gran oportunidad, por eso le doy las gracias, de poder probar lo que tengo, de que la energía primero pase por mí para después poder ir al cuerpo del otro. Y hay veces que dentro de estas experiencias me puede pasar que el otro me diga qué calor sentí por tus manos, y yo también lo sentí. Y hay veces que el otro me dice qué calor sentí y no sentí nada. Y hay veces que me puede pasar a mí, al otro no, que quizás digo, no sentiste el calor, o lo pienso, qué calor sentí, hasta me transpiraron las manos, y la persona, si se lo comparto, me dice, yo no sentí nada. Acuérdense que esto no cambia el resultado, pero sí me va a dar experiencias distintas para que cada vez pueda entender más lo que estoy haciendo, lo que tengo en mis manos.
colores tienen algún significado? Porque, o sea, yo cuando empecé a hacer Reiki, tenía visualizaciones de colores, a veces una cosa, a veces otra, pero siempre veo como luces azules. ¿Se acuerdan que yo en el primer nivel les daba como idea que esto hace pocos años en el mundo los científicos ya están, desde el Reiki a todo este tipo de técnicas, comprobándolas científicamente a través de esto que se había descubierto? ¿Se acuerdan? Yo se los contaba en el primer nivel, esta máquina, esta fotografía Kirlian, que empezó con eso y hoy hay un avance mucho más grande, donde ¿qué hacen los científicos? A través de este experimento pudieron empezar a comprobar estos centros energéticos, dónde estaban en el cuerpo, por qué giraban, por qué se encontraban ahí, porque se concentraba más la energía. Y es muy común, si alguna vez ustedes tienen la posibilidad de sacarse una fotografía Kirlian o algo que sea más avanzado aún, es muy común ver que en la zona donde están sus chakras aparecen distintos colores. Esos distintos colores lo que van a variar es cómo están ustedes. O sea, tiene mucho que ver. Pero quizás para la gente que de pronto interpreta eso, le sirve a través de la fotografía. Simplemente, en el caso nuestro, recién estamos avanzando en esto, pero en el caso nuestro, yo siempre les digo como idea a la gente que se pongan contentos cuando empiezan a sentir cosas, a percibir cosas. Y esto no quiere decir que si no me pasa no me voy a poner contento porque entonces no estoy haciendo las cosas bien. Porque cada uno tiene una forma diferente en cómo se me van a desarrollar estas capacidades. Piensen que cuando nosotros empezamos a dar estos cursos, hace 20 años atrás, de pronto hasta se nos hacía al principio un poco difícil poder explicarles y transmitirles esto a la gente, porque la gente no tenía conocimiento de casi nada. Era muy poco, muy cerrado todo. Hoy en día hay muchísima gente que se sienta, viene a compartir esta experiencia y tiene muchísima más experiencia que nosotros. Y hoy se puede contar. Y el mundo avanza a eso, a que la gente cada vez tenga una apertura mayor en entender de que no solamente somos lo que podemos observar, hay mucho más que si lo empezamos a entender, en el futuro vamos a ver que cuando lo empezamos a sincronizar, cuando sincronizamos la parte energética, la parte física y las emociones en el cuerpo, esto es lo que más le cuesta a la gente. Y de hecho, ¿por qué nos cuesta? Porque tenemos que modificar muchas estructuras. A veces que nos puede llevar años. El tratar de ser de una manera, justamente esto que hablábamos en el primer nivel, esto de que muchas veces pienso de una manera, soy de otra y actúo de otra, no tengo una coherencia en eso, digo una cosa, mi cuerpo se condice porque se manifiesta de otra manera, hago otra cosa. Entonces justamente esto tiene que ver con empezar a redescubrirse, hacer que su parte energética funcione bien, que su parte física funcione bien, que su parte de las emociones funcione bien. Pero esto me lo va a ir dando el trabajo cotidiano, el trabajo diario que hago. Por eso, el tener este nivel, por ponerle así un nombre de nivel, pero esta parte ahora de esta enseñanza que están haciendo, les va a pasar a ustedes y nos ha pasado a todos. Es una gran oportunidad ayudar a los otros, porque aprendemos mucho con los otros. Con uno mismo uno da muchas vueltas, es vago. Incluso es muy común que la gente de pronto cuando está enferma, esto yo les cuento lo que me pasa cotidianamente, la gente manda un mail, un WhatsApp, un mensaje de texto, estoy mal, necesito ayuda. Y de pronto cuando le decimos, ¿te tocaste los chakras? No, sí estoy mal. Porque el concepto que tenemos es, si yo estoy mal, ¿cómo me voy a ayudar si estoy mal? Necesito ayuda. Y justamente, cuanto más problemas tengo, cuanto más me tengo que desafiar a ayudarme. Porque si yo entiendo que cuando estoy mal, no me voy a pasar mi propia energía. Es más, puedo estar muy mal, hasta me puede doler la cabeza, puedo tener alguna complicación física, y si viene mi vecina y de pronto me dice, necesito ayuda, puedo ayudarla, porque no interfiere para nada en cómo yo estoy, a cómo voy a ayudar al otro. Porque al otro lo voy a ayudar transformándome en eso que aprendíamos, en un medio, en un canal, en esta posibilidad de pasarme la energía que ¿qué hago? La recibo y justamente cuando estoy mal me va a ayudar porque primero va a entrar por mí y va a ir al cuerpo de la otra persona. Pero romper estos parámetros cuesta mucho. La gente lo primero que hace cuando está mal no hace nada, porque está mal.
Entonces, cuando estoy mal, es cuanto más me tengo que desafiar. Si estoy mal físicamente, emocionalmente, ante lo que me pasa energéticamente, porque quizás estoy ahí sin ganas de nada, es cuanto más me tengo que desafiar. Bueno, como ayer hablábamos, antes de llegar a la medicina, que es lo último, agotar todas las posibilidades que tengo. Respiro, medito, me relajo, me tranquilizo, me toco los chakras, me hago locales, tengo muchas posibilidades. Porque en el futuro, ustedes se van a dar cuenta que cuando esto también se transforme en un hábito, el que se dispare solo, me duele algo y quizás antes decía, abro la heladera, me voy a tomar esta pastilla, porque este es el hábito que tenía, ¿qué tengo que pasar? De eso a que se me dispare solo me duele la panza, respiro y me pongo la mano. Esto al principio cuesta, pero cuando lo empiezo a generar como hábito, se van a sorprender. Va a llegar un momento que se van a frenar y van a decir, la verdad que me pasan cosas, porque a todos los seres humanos nos pasan cosas. Pero van a darse cuenta cuánto hace que no van al médico, cuánto hace que no toman medicina, y muchas veces lo que van a poder frenar es lo que uno genera ante lo que le pasa. Porque si yo salí a la calle, tuve un accidente, me picó un bicho, me caí, son cosas que están fuera de mí, las tengo que aceptar porque pasaron. Después tendré que ver, a ver, por qué pasó eso que me llevó a esa circunstancia de que pasa. Pero hay cosas que las genero yo. Cuando de pronto grito mucho, tengo bronca y esto me hace mal en el estómago, o me genera presión, o me genera un problema en el sistema nervioso, o en la piel. Entonces, eso sí lo puedo empezar a controlar, porque es algo interno que tengo que empezar ayudándome desde lo más básico. Todos los días tocándome los chakras, o por lo menos haciendo locales. ¿Se acuerdan que ayer hablábamos esto como posibilidad de ayudarnos de forma ilimitada todos los días? ¿Esto qué significa? Fíjense, uno al principio no mide muchas veces lo que todavía está teniendo en sus manos, y de hecho los cursos son así. Ustedes vienen, ahora justamente coincidió en estos tiempos la fecha, la gente está ya viajando a sus lugares por las fiestas, pero comúnmente en los cursos la gente de un primero o un segundo nivel viene mucha menos gente y sigue avanzando mucha menos gente cada vez. ¿Y esto por qué sucede? Normal, porque ustedes se van del curso. El curso es movilizador, les gustó, están contentos, pero la realidad ¿cuál es? Que si no trabajan todos los días para cambiar eso que no quieren, para ayudarse, no tienen resultados. ¿Y hay reuniones, por ejemplo, semanales, mensuales? En el futuro nos vamos a seguir. Sí, porque parte del crecimiento es seguir avanzando, seguir compartiendo dudas, experiencias y seguir avanzando. Ustedes piensen que las dudas que puedan tener en los cursos o que puedan preguntar estos días son dudas teóricas, algo que se me ocurre que podría llegar a pasar, pero en realidad no sé si va a pasar. Pero en el futuro, la experiencia que voy a tener con los demás son dudas de lo que me está pasando.